Ya estamos en nuestros estudios con Federico Martelli para hablar de este y de otros temas, secretario general de Movimiento de Unidad Popular, integrante del Grupo Callao, y quiero que le presten mucha atención, un analista muy interesante de lo que es la economía social y cómo también hay que prestar atención al rol que puede tener la economía social, justamente para hacer lo que decíamos recién con el diputado Yasky, esto es, para crear puestos de trabajo, ¿no? En una secuencia que la verdad que si uno analiza lo que es pobreza, indigencia, desigualdad, la verdad es que hasta ahora al menos no hubo nada que lo frenase. El deterioro es permanente y se profundiza, y por eso entonces es sumamente preocupante. Federico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas cosas para hablar, quizás de lo último, pero ¿qué te parece esto que decía recién el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de poner el foco en el 1% más rico de la sociedad estadounidense? Parece que el mundo tiene una capacidad extraordinaria para generar riqueza. En los últimos 40 años se ha disparado este potencial a partir de la revolución tecnológica. Ahora, ¿qué pasa con esa riqueza? Si se concentra en pocas manos, crece la desigualdad, entonces esa oportunidad que tiene el mundo de reducir la pobreza, de transformarse en un lugar más justo, Sí. finalmente no termina siendo así. Entonces me parece que, por supuesto que hay que preservar la tasa de rentabilidad y hay que permitir que los empresarios multipliquen su capital, porque de esa manera se multiplica la inversión y se generan nuevos puestos de trabajo. Pero también el Estado tiene que tener un rol regulador, un rol equiparador, y ese rol se cumple a través de los impuestos. Eso mismo, Biden también dijo hace poco a los empresarios que le decían que no conseguían empleados, Sí. auméntenles el sueldo. Sobre todo en economías hiperproductivas, como la economía americana, ¿no? Con estos datos que estaba recién dando Biden. Parece que nosotros en la Argentina, a partir del 10 de diciembre del 2019, con la presidencia de Alberto, se tomaron medidas en ese sentido. Fíjate que se eliminaron las bajas Sí. al impuesto a los bienes personales, se puso en marcha el impuesto país, el impuesto a las grandes fortunas. Estos tres impuestos progresivos permitieron reconstruir el perfil fiscal, se pudo recaudar un 1% más del PBI, y ese 1% más del PBI fue importante para todas las medidas que hubo que tomar antes de la pandemia. Quiero después hablar de esto, Sí. que antes de la pandemia el gobierno ya había tomado muchas medidas, pero también las que se tomaron durante la pandemia para mitigar el impacto. Hay algunas cuestiones que parecen que hay que discutirlas y que no terminamos de encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Algo que vos marcabas recién, bueno, esto, es decir, la productividad crece. No hay más que mirar, yo decía durante el fin de semana, no hay más que mirar, por ejemplo, las publicaciones en las redes sociales de los empresarios, que están muy orgullosos, y uno los entiende, ¿no? De aplicar la inteligencia artificial, de sumar robots a la producción de indumentaria, de calzado, de lo que sea. Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿quién va a crear los puestos de trabajo? Si finalmente cuando hay algo de capital en el medio, se tecnifica y en todo caso, bueno, por supuesto aumenta la productividad. Bueno, Pero la verdad es que la economía tendría que responder a determinado tipo de demanda social, como que es que todos tenemos que subsistir. ¿Sabes que los luditas Sí. tenían miedo que la revolución industrial los dejara sin trabajo? Y la verdad es que cada vez que ha habido transformaciones productivas a partir de incorporación de tecnología, Sí. se crearon más puestos de trabajo que antes. O sea, nosotros con la robotización y con la inteligencia artificial no corremos riesgos de que haya menos puestos de trabajo. El riesgo que corremos es que los trabajadores actuales no estén lo suficientemente capacitados para los nuevos puestos de trabajo que se van a crear. Y ahí es el nudo del problema que tiene Claro. que abordar el sistema educativo. Porque vos no solamente no tenés un sistema educativo que no te prepara para el siglo XXI, sino que además tenés un sistema educativo donde hoy el 50% de los chicos deja el secundario. Entonces, para mí está una de las principales preocupaciones de la Argentina, el modelo educativo para el trabajo y la producción del siglo XXI. Porque esas modificaciones, por más que nosotros tenemos dificultades en nuestra inserción en el mundo, Sí. van a llegar. La Argentina tiene en un montón de clústeres, en un montón de sectores de su economía, avances extraordinarios. Acá la industria agroalimentaria es de punta a nivel mundial. Acá la industria aeroespacial está entre las 20 más importantes del mundo. Acá la industria de la transformación de los alimentos en materias industriales está a nivel de punta en el mundo. O sea, la Argentina tiene esta convivencia de 45% de pobreza, Sí. 70% de pibes pobres en el conurbano y capacidades nacionales extraordinarias en la industria de la biotecnología,
en la industria de los medicamentos, en la posibilidad de aprovechar la riqueza ictícola, el litio, el rol que hoy está jugando Vaca Muerta. Vaca Muerta después de la pandemia, ahí no se habla porque los grandes medios te lo ocultan, pero ya Vaca Muerta está prácticamente en los niveles prepandemia. Sí. Y es un boom del no convencional. Ahora, escuchándote, me surge la palabra contraste, ¿no? Daría la sensación de que la Argentina cada vez tiene mayor grado de contraste entre sectores que van acumulando riqueza. Vos estabas mencionando 2 o 3 sectores que son realmente muy, muy importantes en la Argentina. Y después estas cifras que estabas dando de pobreza y de indigencia, la situación de los chicos, ¿no? En nuestro país, digo, ¿qué es lo que falla o en todo caso, qué es lo que no estamos viendo? Primero hay que poner en contexto. Creo que no hay que dejar de hablar, o por lo menos los que tenemos militancia y responsabilidad en el frente de todos, no tenemos que dejar de hablar del país que recibimos, ¿no? Porque si no pareciera que estaba todo bien, vino la pandemia y las cosas empeoraron de un día para el otro. Sí. Macri en los últimos 2 años de su gobierno, solo en los 2 últimos años de su gobierno, destruyó 280.000 puestos de trabajo registrados, ¿sí? La Argentina fue en esos 2 años el país del mundo que más se desindustrializó. El poder adquisitivo de los trabajadores cayó 17,5%, pero el del decil más bajo, el 10% más bajo, perdió el 30% de sus ingresos, ¿sí? Cerraron 23.000 pymes y dejó una deuda externa que en 4 años... 2020-2024 tenía un cronograma de vencimientos por 100.000 millones de dólares. Esa es la Argentina que nosotros recibimos. Por supuesto que uno recibe el país y si se presenta a elecciones y está dispuesto a que lo voten es porque está dispuesto a transformar y no a vivir quejándose de lo que recibe, ¿no? Pero sí hay que poner en contexto esto. Y ahí, a ver, se renegoció la deuda. Se prorrogaron los pagos de alta tasa de endeudamiento que tenían los jubilados con el ANSES. Se largó la moratoria a la cual se acogieron 1.200.000 individuos y empresas. La ley de solidaridad social y reactivación productiva permitió créditos al 24%. Se tomaron un montón de medidas que tendían a apuntalar la producción, desarrollar la industria nacional, generar empleo. Después nos agarró la pandemia y no nos quedamos quietos con esas medidas. Sí, hubo que... Se tomaron muchas otras. Claro. El ATP, el IFE y todas las medidas, a la vez de que había que preparar el sistema de salud y a la vez que había que desarrollar los test nacionales, la fabricación de los respiradores, los convenios por la vacuna. Es un gobierno que se movió en ese sentido. Yo tengo la expectativa que una vez que avance el plan de vacunación, nosotros podamos reabrir la economía, se recupere la actividad y a partir de ahí podamos tener un sendero de crecimiento estable en el tiempo. Es la única salida a desarmar estos contrastes que vos mencionabas. Yo estaba leyendo un artículo tuyo, si no me equivoco, se publicó hoy, y que mencionaba el rol de la economía social, ¿no? Y es muy importante y creo que cada vez es más importante en la Argentina. Hay un nivel de conciencia digamos, de lo que es esta faceta social de la economía. Todos decimos, bueno, la economía es una ciencia social, habla de las personas, habla de sus necesidades y también de la forma en la cual se distribuyen determinadas cosas, por ejemplo, la riqueza, los ingresos, digo, diversas cuestiones. ¿Hay una falla en la forma en la cual todavía concebimos la economía? Viste, cuando se habla de economía se habla de acomodar la macro, la tasa de interés, la deuda, el acceso al mercado de capitales, el tipo de cambio. Poco se habla de lo que pasa a veces en los barrios. Y por supuesto que la economía formal de las pymes y de las grandes empresas es muy importante en un país, es central, pero no alcanza. Nosotros tenemos 40% de los trabajadores que están en negro y que son emprendedores, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, micropymes. Hay un entramado abajo muy rico. ¿Qué pasa en ese entramado? Hay una voluntad de emprender enorme, porque hay gente que ya no tiene nada. Gente que lo único que puede hacer es ver si se compra una máquina de coser y empezar a coser, si se compra un chulengo y poner una parrilla en la puerta de la casa, si ponerse a fabricar muebles. O sea, gente que como no tiene nada, todo lo poco que tiene lo quiere poner en su emprendimiento. Tiene voluntad de hacer circular rápido la plata, tiene creatividad, tiene resiliencia. Han sufrido muchas crisis, la del 2001, la del 2009, la del 2014, la peor, la de Macri, la de la pandemia. Entonces, ahí abajo, en los sectores populares, hay un potencial enorme que me parece que todos los sectores políticos y económicos tienen que mirar para apuntalar y tomar medidas
que permitan que ese sector tenga un dinamismo mucho mayor. Por ejemplo, medidas para que tengan crédito. O sea, es que es un sector que no puede ir al Banco Provincia o al Banco Nación a pedir un crédito porque no tiene el respaldo para hacerlo. Claro, no son sujetos de crédito, no le piden antecedentes, le piden algo que no tiene para ahí el calificar. Ministerio de Desarrollo juega un rol con el microcrédito social enorme, pero hay que multiplicar la experiencia mucho más. Hay que tener un tratamiento impositivo diferenciado, ¿no? Una familia que hace muebles en la casa no puede pagar 3,5% de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Porque a eso tenés que sumarle el monotributo, tenés que sumarle las comisiones que te cobran por canales de venta electrónicos, tenés que sumarle lo que es un contador. Hoy para muchos trabajadores de la economía informal, ir a la FIP o ir a ARBA es imposible. Entonces hay que tener un plan de facilidades que permita que todo ese entramado se mueva rápido. Yo les aseguro que si ese entramado se mueve rápido, la economía argentina se levanta mucho más rápido. Bueno, es importante lo que estás mencionando, y has pintado un panorama que espero que el gobierno, me parece que sí, que el gobierno lo tiene, y es una de las llaves que hay que poner en marcha, que hay que movilizar. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Muy amable. Nosotros no nos despedimos, quedan algunos minutitos para las 12 de la noche.